Hola, muy buenos días para todas las personas que hoy nos acompañan. Les agradecemos por favor ocupar sus lugares en el auditorio y poner en modo silencio o apagar sus teléfonos celulares para poder dar inicio en 5 minutos al foro Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia. Antes de comenzar nuestra jornada queremos presentarles un breve video sobre las normas de seguridad en caso de presentarse algún tipo de emergencia. Bienvenidos. Para Foro Semana es muy importante garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes y por lo tanto contribuir a su bienestar durante su estadía en el evento. En caso de una emergencia, por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Identifique y conozca las vías de salida del salón y lugar en el que nos encontramos. Verifique que la ruta segura de salida esté señalizada e iluminada. Identifique los puntos de encuentro, ya sea en plazas, parques o espacios abiertos. Después del aviso de evacuación, diríjase siempre al punto de encuentro, en calma y observando siempre su entorno. No olvide que los niños, adultos mayores, mujeres en embarazo y discapacitados salen primero. Evite obstruir con bolsos, maletas y otros objetos las vías de salida de emergencia. Con estas medidas usted podrá disfrutar tranquilamente de este evento. Finalmente, y para lograr una mejor calidad del sonido durante el evento, le recomendamos apagar su celular o mantenerlo en silencio. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Bueno, teniendo en cuenta estas recomendaciones, quiero invitarlos para que por favor a continuación observen el siguiente video sobre los 35 años de semana. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde, inquieta? Un mundo gobernado por el estrés y la rabia, bombardeado por imágenes impactantes, destellos efímeros, verdades a medias, datos sin contexto. Un mundo con cada vez menos tiempo y espacio para detenerse, escuchar y pensar. Colombia ha dejado atrás la guerra. Es el momento de enfrentar los desafíos que conlleva la transición. Se hacen indispensables voces que abriguen el arte de escuchar, valoren el pluralismo y asuman posiciones con firmeza. En nuestro recorrido de 35 años, aprendimos a investigar, a analizar los sucesos que nos conmocionaron, a denunciar y a forjar la agenda noticiosa del país. Demostramos que el periodismo serio y responsable es el verdadero contrapeso a los abusos del poder y es materia prima fundamental para sostener el tejido social. Nos convertimos en una empresa intelectual que gira alrededor de las ideas, el debate, la reflexión y sobre todo la acción. El periodismo, esa búsqueda continua e incansable de información veraz. Sin ello, absolutamente nada de lo que hemos logrado en 35 años habría sido posible. A pesar de la avalancha de noticias, hemos sabido detenernos para reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. En este mundo frenético, asumimos nuestra responsabilidad de informar, fiscalizar y orientar. ¿Cómo actuar en un mundo saturado de información instantánea que día a día abruma, confunde e inquieta? Atreverse a pensar es empezar a actuar. Bueno, un fuerte aplauso para Semana en esos 35 años y esperamos que sean muchos más años impartiendo opinión y toda la parte de investigación aquí en nuestro bello país, Colombia. Vamos a esperar unos minutos y vamos después de eso a dar inicio al foro programado para la mañana de hoy, Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia. Comenzamos ese encuentro con las palabras de bienvenida de Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Buenos días a todos.
Bueno, pues para Foro Semana, para Publicaciones Semana, es un gusto estar aquí en Cúcuta. Quiero agradecer especialmente a Transparencia por Colombia, a la Embajada de Suecia, a MCI, MCI, sí, siempre confundo las siglas, a MCI, por su invaluable apoyo para sacar adelante este esfuerzo. Y les voy a contar un poquito por qué es tan importante lo que nosotros estamos haciendo, además de las cifras que ya nuestra maestra de ceremonias compartió con ustedes. Nosotros desde Foro Semana constituimos un comité académico con personalidades del más alto nivel, representantes de los diferentes puntos de las líneas de pensamiento, del espectro político, y empezamos a trabajar esto hace año y medio, es decir, un gran foro en Bogotá en el cual tuvimos unas 1.600 personas, y para luego replicar este esfuerzo en diferentes lugares de Colombia, donde nos parecía importante generar el espacio de discusión, y esta es la primera ciudad a la que nosotros vamos en esta gira, digamos, a la cual nosotros hemos querido, digamos, incursionar y seguir adelante con este esfuerzo. Y acá, por lo tanto, les quiero hacer unas cuantas reflexiones. Este foro que hemos querido llamar Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, y a propósito lo queremos llamar así porque en realidad consideramos que la corrupción es una de las peores formas de violencia, y sobre todo cuando ya estamos en una situación como la del posconflicto, resulta que hemos terminado el conflicto con un grupo armado, pero realmente nosotros tenemos unos desafíos tremendos en términos de paz, de convivencia, y un elemento crucial es lo que tiene que ver con corrupción. Y esta iniciativa la fuimos construyendo con Transparencia por Colombia, de la mano con ellos, y le dimos solidez y le dimos forma y le dimos cuerpo a esta iniciativa que desde Foro Semana vamos a seguir trabajando incansablemente. Pues precisamente Semana se ha caracterizado por abrir espacios de discusión nacionales para llevar a cabo las discusiones de agenda pública y los debates que el país necesita, como lo dice nuestro lema. Para el caso de la corrupción en Cúcuta, Semana ha trabajado durante los últimos meses en una propuesta para abrir un espacio de análisis en el que se impulse desde la sociedad civil. Cada uno de ustedes, me complace por lo tanto ver a tantos jóvenes acá también, desde los medios de comunicación, desde las diferentes instancias importantes empresariales, la creación de una agenda prioritaria de lucha contra la corrupción, tanto pública como privada. Este foro es muestra de ello, ya que se logró establecer un objetivo común, y es hacer visible una problemática y ponerla como prioridad en la agenda pública del país, para así facilitar el logro de los resultados visibles que la ciudadanía ha querido, digamos, trabajar, denunciar y trabajar pues, para su comunidad y para su ciudad. La corrupción es un mal que aqueja muchas ciudades de nuestro país, por lo cual los efectos negativos de este flagelo no solo repercuten en la esfera política nacional, en la pública nacional, regional y local, sino también en las esferas sociales y en la comunidad internacional. Porque finalmente cuando hablamos de la peor forma de violencia es que aqueja a todos, hasta los más vulnerables o desde los más vulnerables. Por eso hablamos de la corrupción como la peor forma de violencia que golpea a todos los niveles de la sociedad. Los más recientes escándalos de corrupción que han aquejado al país han puesto en el radar la necesidad de diseñar estrategias para evidenciar este fenómeno y luchar contra este delito. Ahora cifras. Según Transparencia Internacional, y aquí Andrés Hernández va a profundizar sobre este tema, Colombia ocupa el puesto número 90 dentro de 176 países, alcanzando un alto nivel de percepción de corrupción, sobre todo por parte de instituciones públicas. En esta región, en las instituciones públicas, y pues las instituciones públicas han estado presente una constante, digamos, ha habido unos escándalos constantes, ha habido unas quejas constantes, pues en diferentes instancias del poder del gobierno local, en complicidad con actores privados,
que han estructurado y han privilegiado para beneficiar, digamos, intereses particulares. Y eso ha sido muy lamentable realmente. Además, ustedes viven en una zona que está sujeta a muchas vulnerabilidades, o sea, el tema de frontera tiene unas implicaciones importantes, es decir, hay una serie de fenómenos que todos ustedes conocen mejor que yo, que han hecho que esto sea exacerbado. Lastimosamente, el daño de la corrupción y el daño que le hace al país va más allá de una percepción, puesto que según información de la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al país al año alrededor de 50 billones de pesos. Además, este no es un fenómeno que solo atañe al sector público. Es bien sabido que este fenómeno se presenta en gran medida en el sector privado. En Colombia, solo el 38% de las empresas implementan prácticas de forma planeada y periódica para prevenir el soborno, para prevenir este tipo de delitos. De manera creciente, las manifestaciones de corrupción en Norte de Santander se han evidenciado en un amplio número de escenarios, como la contratación pública, la designación discrecional de funcionarios, ejecución de presupuesto, hasta la configuración de redes de contrabando. Estas cifras y datos demuestran que la corrupción en el país es, en efecto, la peor forma de violencia. Por lo tanto, este foro es una oportunidad única para poner este tema en la agenda pública a nivel nacional y a nivel de Norte de Santander, pues la corrupción no solo afecta económicamente al crecimiento y el desarrollo del departamento, sino, como les decía antes, a todas esas políticas sociales que buscan beneficiar a los más vulnerables y pues que buscan finalmente mitigar los niveles de pobreza. Así pues que con estas palabras de bienvenida, yo lo que hago y lo que pretendo aquí es invitarlos a hacer un proceso de reflexión muy profunda. Este es un país que necesita del trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros desde los medios de comunicación, desde la sociedad civil, la comunidad internacional, pero está en las manos de cada uno. No se puede echar la culpa siempre a un tercero. Depende de lo que nosotros y cómo actuemos cada uno en nuestro día a día. Entonces, bueno, disfrutemos, aprendamos y reflexionemos a lo largo de toda esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marcela Prieto Botero por sus palabras de bienvenida y también por hacer una exposición desde la visión del gobierno distrital. Queremos invitar a Daniel López, oficial del programa asesor político de la Embajada de Suecia. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este foro. Desde la Embajada de Suecia queremos lanzar a través de los foros semana una estrategia de cooperación internacional a través de un fondo que va a manejar todo el tema de anticorrupción, básicamente por los temas que ustedes ya conocen y que los han llamado acá hoy. La preocupación de los costos y los problemas que trae la corrupción a la sociedad son muy delicados. Más allá de los costos que pueden llegar a generarse por la misma corrupción tangible, son los costos intangibles, los problemas sociales que nacen de eso. El quedarse sin una carretera, el quedarse sin salud, el no poder participar de un momento, de unas elecciones o de una participación democrática. Esos son temas que preocupan mucho a la comunidad internacional. Y principalmente a la Embajada de Suecia, que ha venido estudiando estos temas a través de diferentes países donde tenemos cooperación. Frente al tema que nos aqueja aquí en Colombia, podemos encontrar temas que no solo son de resorte típico que podemos llegar a manejar, como los temas de desarrollo de servicios públicos y demás, sino todos los temas que vienen detrás de eso. La desigualdad que se crea a través de los fenómenos de corrupción, la violencia de género que se crea a través de los fenómenos de corrupción, los problemas de participación y la vulneración a la democracia que puede llegar a generarse. Es muy importante para nosotros este tema, esta presentación de foros regionales, dado que en Colombia la particularidad de la descentralización es única en la visión que podemos tener de diferentes países de la región. No podemos esperar que los técnicos y las ideas que salgan de Bogotá
puedan aplicarse directamente a diferentes regiones, especialmente regiones de frontera. Necesitamos que todos ustedes que están aquí presentes puedan transmitir este mensaje que vean hoy y puedan llevarlo a cabo en su día a día. La gestión, como presentaba Marcela, es labor de cada uno de nosotros. Es muy interesante para nosotros el hecho que se esté visibilizando los problemas de corrupción en estos momentos en el país, pero nuestra pregunta es, ¿ahora qué? No podemos quedarnos en simplemente como por fin están destapándose escándalos de gente que nosotros ya sabíamos que podían llegar a ser corruptos, sino qué va a pasar después de esto, cuál es el siguiente paso. Si nosotros vemos que existe un seguimiento y una continuidad a la justicia de estos casos, podemos encontrar que existe un mayor número de denuncias y un mayor número de quejas frente a este flagelo que está generando más violencia en el país. Esperamos que todos ustedes puedan participar activamente el día de hoy, que nos sigan también en los otros foros regionales que vamos a tener a lo largo del país y el trabajo que estamos adelantando con Transparencia por Colombia, con el Ministerio de Justicia, con diferentes entidades del orden nacional y del orden territorial, sea para ustedes también una ayuda en el desarrollo democrático y en el desarrollo social. Muchas gracias y bienvenidos el día de hoy. Agradecemos a Daniel López por su intervención. Saludamos también al gobernador del Departamento Norte de Santander que nos acompaña, ingeniero William Villamizar Laubado. Y agradecemos de manera especial al programa de gobernabilidad regional de USAID también por ser una de las entidades que ha participado en la realización de estos foros. Y para cerrar el panel de bienvenida queremos invitar al doctor Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Muy buenos días para todas y para todos. Desde Transparencia por Colombia queremos en primer lugar agradecer a todos los participantes en este espacio, en este evento, a los que se suman a esta transmisión vía streaming a través de las plataformas virtuales que hoy nos permiten ampliar esta discusión de manera mucho más ambiciosa a lo que tradicionalmente hemos podido realizar en un tema que es fundamental para el país. Quiero agradecer también la alianza tan importante que hemos logrado consolidar con Foros Semana, que como Marcela lo explicó, nos ha llevado a una reflexión muy profunda y a un propósito muy claro, y es que no nos quedemos cruzados de brazos frente a todos los problemas de corrupción que estamos viendo en el país actualmente, pero además que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, podamos también recoger, apropiarnos y liderar una agenda que nos ayude a abordar esos problemas estructurales que estamos viendo en la actualidad y que hacen que esa corrupción en nuestro país no solamente se haya estancado según los indicadores de Transparencia Internacional en los últimos años, sino que además haya tomado unas formas cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas y cada vez más difíciles de atacar y de prevenir. Es por eso que decidimos, como lo mencionó Marcela en su momento, avanzar en una iniciativa igualmente ambiciosa y poder no solamente reflexionar con varios actores, aliados, tomadores de decisión pública y privada en Bogotá, sino sobre todo y especialmente salir a esta discusión en distintas regiones del país, de tal manera que realmente podamos consolidar una agenda nacional de lucha contra la corrupción, que no solamente tenga los contenidos claves sobre los cuales tenemos que avanzar, sino que sobre todo nos ayude a movilizar, a tomar conciencia y a desarrollar acciones desde todos los rincones del país respecto a una problemática que definitivamente puede afectar gravemente el futuro y la consolidación no solamente de nuestra democracia, sino todo el proceso de construcción de paz que estamos viviendo actualmente.
Quiero agradecer también de manera muy especial a la Embajada de Suecia por el apoyo, por creer en esta iniciativa, por creer en el importantísimo rol que tiene la sociedad civil y los medios de comunicación en este proceso. Y quiero agradecer también a MSI y a USAID por todo el apoyo que nos han dado durante este proceso. Quiero ser muy breve en esta instalación. Más adelante voy a referirme a algunos datos que desde Transparencia por Colombia tenemos en particular para Norte de Santander, para Cúcuta, y poder discutir con algunos de los panelistas alrededor de esto. Pero quiero dar rápidamente dos, tres elementos que nos parecen importantísimos que podamos considerar a lo largo de esta jornada, que esperamos que sea muy fructífera para todos. Primero, la importancia de poder conservar, preservar la institucionalidad democrática, poderla fortalecer. Definitivamente no podemos como ciudadanos quedarnos en la indignación y en el rechazo a prácticas de corrupción que se lleven por delante lo que hemos ganado durante muchos años en materia de institucionalidad, de sistemas de control de pesos y contrapesos en nuestro país. Eso significa que, en segundo lugar, debemos transformar esa crítica en una sanción social muchísimo más efectiva, que nos ayude a articular aquellas iniciativas que están orientadas a rechazar la corrupción como forma de hacer las cosas en nuestro ámbito social, en nuestro ámbito profesional, laboral, por supuesto en las relaciones entre lo público y lo privado. Un tercer elemento que nos parece fundamental es seguir enfocándonos en iniciativas, problemas, herramientas que nos ayuden a ver de manera mucho más concreta dónde poner los focos de la lucha anticorrupción. Y ahí tenemos muchas pistas, las vamos a poder plantear a lo largo de la jornada, pero quiero plantear dos cosas rápidamente. El gran reto que tenemos por delante respecto al financiamiento de campañas, de partidos políticos, más cuando arrancamos un contexto electoral, y eso debe estar prendido como una alerta que no debemos apagar desde la ciudadanía y sobre la cual debemos hacer mucho seguimiento. Y un segundo ámbito, lo mencionaba hace un momento, que tiene que ver con todo el proceso de construcción de paz. Hace un par de semanas de Transparencia por Colombia presentábamos un estudio en el cual revisamos 187 casos de corrupción en 17 departamentos del país entre 2010 y 2016. Identificábamos cómo la mayoría de ellos está afectando gravemente el acceso y la garantía a servicios y a derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, infraestructura, y ese es un gran reto que tenemos que enfrentar a partir de lo que conocemos en cuanto a la afectación de la corrupción en nuestros territorios, y que de nuevo no podemos tener la disculpa que el día de mañana pensemos que la corrupción no va a afectar este contexto y esta situación que estamos enfrentando en la actualidad. Con esto cierro esta breve intervención. Los animo a todos a escuchar muy atentamente a nuestros panelistas, agradecerles a todos ellos su esfuerzo de estar aquí, sobre todo a las personas que nos acompañan de aquí del norte de Santander, agradecerles su tiempo y pues esperar que esta jornada nuevamente sea muy productiva para todos. Muchas gracias. Agradecemos al director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, por su intervención. Ahora damos paso al primer panel de la jornada. ¿Cómo avanza la lucha contra la corrupción en Norte de Santander? El objetivo de este panel es nombrar este fenómeno de la corrupción a la luz de las medidas de lucha que se han implementado. Asimismo, analizar cómo ha sido el seguimiento de gestión presupuestal y financiera, procesos de contratación estatal, control de corrupción y contrabando en la frontera, entre otros temas. Para ello nos van a acompañar los siguientes panelistas: Mayor General Gustavo Alberto Moreno, comandante de la región número 5 de Policía; Adriana Córdoba Alvarado, coordinadora del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura Pública de la Procuraduría General de la Nación; el doctor Víctor Bautista, director para el Desarrollo y la Integración Fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el doctor Silvano Serrano Guerrero, contralor departamental de la Contraloría de Norte de Santander. Este panel será moderado por la doctora Marcela Prieto Botero, directora general de Foro Semana. Les pedimos por favor a nuestros asistentes que se suscriban para realizar las preguntas sobre el panel a través de nuestra web app de Foro Semana. Las personas que de pronto no tengan en ese momento acceso a internet,
les comento, pueden entrar a la red Wi-Fi del Hotel Arizona Suites. La contraseña, para que la tengan ahí pendiente, es D mayúscula, diamante 2016 y el signo %. Entonces les repito la contraseña: diamante con D mayúscula 2016 y el signo de porcentaje, para que ustedes puedan ingresar y estar ahí muy pendientes y conectados a través de las redes sociales y de nuestra web app Foros Semana. Antes de finalizar el panel, los panelistas responderán las preguntas y tendremos también intervenciones por parte del público. Entonces, con ustedes los dejo con Marcela para que ella haga el inicio de este panel. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Me complace muchísimo empezar moderando este panel con tan ilustres personas que con valentía trabajan desde cada una de sus orillas, desde cada una de sus esquinas y responsabilidades en esta lucha contra la corrupción. La pregunta que nos vamos a querer formular para empezar este primer panel es, tiene que ver justamente con cómo avanzar en la lucha contra la corrupción en Norte de Santander, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder avanzar, digamos, con las perspectivas que cada uno de ustedes tiene frente a esto. Víctor, muchísimas gracias nuevamente acompañándonos acá en Foro Semana. Vienes corriendo, sudando. Bueno, muy bien. Entonces, aquí la reflexión que queremos hacer es, bueno, la importancia de la coordinación interinstitucional. Ese siempre es uno de los desafíos más grandes que nosotros vemos en cada una de las discusiones públicas que ponemos sobre la mesa. Y ciertamente esta, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, los instrumentos que desde el Estado tenemos para poder confrontarlos, pues es inminente, es absolutamente preponderante. Y como les decía con las palabras de introducción, esta zona de Norte de Santander, Cúcuta en particular, tiene un desafío aún mayor y tiene que ver con el hecho de que sea una zona de frontera. Hay el tema del contrabando, la migración grande de nuestros hermanos queridos venezolanos que están viviendo una situación tan compleja y que tenemos que recibir y acoger, pero eso trae consigo también una serie de retos muy importantes. En fin, eso es lo que yo los quiero invitar a que hagamos, porque son esfuerzos que ciertamente tienen que ir mucho más allá que la simple voluntad política. Eso sí, lo construimos entre todos, pero eso tiene que ir más allá de esa simple voluntad política. Entonces quiero empezar dándoles a cada uno 7 minutos para hacer una introducción inicial y empezar nuestra conversación, y que cada uno desde su perspectiva nos comenten pues qué se está haciendo en su institución para luchar contra la corrupción. Entonces quiero empezar dándole la palabra a Adriana Córdoba, que es la Contralora del Grupo de Transparencia, Integridad y Cultura Pública de la Procuraduría General de la Nación. Entonces, Adriana, tienes tú la palabra para empezar. Ok. Bueno, buenos días. Ay, nos habían dicho 10 minutos, entonces yo preparé 10, pero antes voy a bajar a 7. Bueno. Digamos que te doy 8, Adriana. Bueno, listo, gracias. ¿Qué nos interesa mucho? Inicialmente, como mirar el contexto, creemos que la corrupción no es el problema, la corrupción es el vestido que se pone un problema de fondo, un problema de base, que es el que quisiéramos hoy compartir. Con este… Ya. Y el problema que consideramos es el que está en la base de la corrupción, es el descuido por lo público. Cuando uno cree que lo público es de nadie, cuando uno no hace parte de la construcción de lo público, su proyecto de vida también. En el proyecto de vida individual uno dice quiero estudiar algo, casarme, tener hijos, viajar, hacer, pero nunca en el proyecto de vida individual, o muy poca gente dice quiero ayudar a construir sociedad, ayudar a cuidar y a construir bienes públicos, etcétera. En un evento en Dinamarca en el que participé alguna vez, les pregunté, ¿ustedes aquí de qué viven? ¿Cuál es su base de producción? ¿Ustedes de qué viven? Y me contestan, yo me imaginé que iban a responder ciencia y tecnología, servicios, y me contestaron de los taxes, y yo ¿qué? Sí, de los impuestos, pero yo pensé que me había hecho entender mal, y volví, hice la pregunta, y me dijeron, no, de los impuestos. Me dijo, sí, yo que soy estudiante, pago el 40% en impuestos, y mi mamá que es profesional paga el 70%. Pagar el 70% implica que construimos los bienes públicos, educación, salud, transporte, y
el 30% de alguna manera que le quedan es como para decir para sus dulces, para lo que quiera, para la ropa que se quiera poner, etcétera. Cuando decíamos que yo venía de una entidad que trabajaba por la lucha contra la corrupción, hacían como cara de marciano, porque decía como si la corrupción es un tema de abuso de poder para beneficiarse de manera individual de los bienes colectivos, y lo colectivo somos todos, es como si nosotros nos estuviéramos flagelando o haciéndonos el harakiri, digamos, era como un contrasentido. Entonces, por eso, desde el enfoque que nosotros estamos trabajando es entender que la corrupción es simplemente un vestido. Hoy se lo pone azul, rosado, amarillo, muta, por eso es que es tan difícil tipificarla. Si uno quisiera luchar contra la corrupción, digamos, habría que buscar cuáles son ese sistema de creencias, de comportamientos, de incentivos que habilitan la construcción de justificaciones para incumplir la ley. Y ese descuido de lo público. Entonces, ¿por qué cuidar lo público? Uno, por la ubicación que tenemos ahorita, Colombia tiene en la encuesta mundial de valores, y dos, porque respetar y valorar lo público es la base para prevenir y sancionar la corrupción y para promover integridad y transparencia. Estamos entendiendo también que estamos en un contexto de posconflicto, o como alguien decía, y que me quiero aprovechar y ahora decir así, no estamos en posconflicto, estamos en el multiconflicto, o sea, cerramos la guerra con las FARC, pero los conflictos no desaparecen, y la idea no es no tenerlos, sino saber tramitarlos de manera diferente. Entonces, también, de acuerdo a las evaluaciones que ha hecho Naciones Unidas de por dónde se rompen los acuerdos que se han firmado en los países tras un proceso de violencia interna, la mayoría se rompen principalmente por la corrupción, y la corrupción vista en tres sistemas: en el sistema político, la corrupción en el sistema de controles, que se usa contralorías, procuradurías, fiscalías para ajustar cuentas y no para hacer justicia de manera objetiva, y el tercero, el sistema de justicia. Entonces, luchar contra la corrupción no es un objetivo, digamos, ni insignificante, ni que dijéramos taquillero o de farándula o que en los últimos días está de moda, sino que nos estamos jugando la base de poder hacer sostenible la paz. Aquí estoy como mal en este juego. Bueno, gracias. Lo de la encuesta mundial de valores lo quiero mostrar es porque Colombia, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos o nos comparamos entre los departamentos, y si nos miramos, si somos Bogotá y miramos con otro departamento, podemos decir, estamos re bien, porque si uno se compara con el ombligo o con uno parecido, pues de pronto sale contento. Pero tenemos que mirarnos en el mundo y ver la brecha que tenemos. Esta encuesta siguiente identifica 4 cuadrantes: valores seculares racionales, es decir, sociedades que están orientadas al logro, a cuidar de los otros, a tener autodeterminación, respeta valores como el aborto, el divorcio, la libre determinación. En oposición, digamos, a esos valores seculares racionales están los valores tradicionales, es decir, sociedades en donde el familismo es súper importante, la religión es importante, la familia es importante, y a mano izquierda mía están valores de supervivencia, es decir, sociedades que consideran que ser feliz no es como tan bueno, que las cosas tienen que doler, que ojalá el jarabe entre más amargo mejorase, que el empleo tiene que ser estatal, que el trabajo tiene que ser duro, que los hijos tienen que tener ambos padres, y al lado izquierdo están los valores de autoexpresión, es decir, sociedades que consideran que la confianza es importante, la ecología, los amigos, el tiempo libre, la tolerancia, la homosexualidad, la libertad de creencia y de orientación. Estas sociedades, siguiente, digamos, están organizadas de tal manera, esta es la versión, digamos, original, en donde en los valores seculares racionales las sociedades consideran que la culpa es de ellos, pero de uno mismo, y el logro también. En sociedades tradicionales la culpa es de los otros y el logro es de Dios. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a algún jugador alemán o noruego diciendo en el mundial que no ganaron porque no se les dieron las cosas? Esa palabra de que no se nos dieron las cosas, ¿de dónde es Made in? Colombia, ¿cierto? No porque no hicieron goles, no porque no entrenaron, no porque no supieron jugar en equipo, no porque no se coordinaron, sino porque no se nos dieron las cosas. Acá uno va a salir a vacaciones y dice, yo voy a vacaciones si Dios quiere, si me sale un negocito.
En Europa la gente sabe que sale a vacaciones en el verano si trabaja los otros 10 meses. Entonces, el tema de una orientación a la responsabilidad propia por las decisiones y sus consecuencias es algo que está en la base de sociedades tradicionales. A mano izquierda, en los valores de supervivencia, el principal responsable es el Estado y cada quien defiende lo suyo. En sociedades con valores de autoexpresión, uno también es corresponsable, las instituciones, las organizaciones y, digamos, las costumbres y los comportamientos de uno son claves. ¿Dónde creen ustedes que está Colombia? ¿Más acerca de los valores tradicionales o de los valores seculares racionales? ¿Más de los de autoexpresión o más de los de supervivencia? Como es una encuesta mundial, Colombia está ubicada como los otros países. ¿Dónde creen que está? ¿Más hacia valores tradicionales o seculares? O sea, vamos a estar en esta parte de abajo. ¿Y más hacia de supervivencia o de autoexpresión? Supervivencia, es decir, estamos como por acá. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Sigamos. Siguiente. Siguiente. No. Siguiente. En esta, ustedes pueden ver países como Alemania, Japón, Noruega, Finlandia, tienen orientación a valores mucho más de racionales seculares y de autoexpresión. Colombia está cerca a Guatemala, El Salvador, a Venezuela, a los países africanos como Tanzania, Ghana. Siguiente. ¿Qué es lo que esto digamos que interpela o nos orienta a que tenemos que luchar contra las justificaciones para incumplir la ley y también a la necesidad de actuar y de formarnos para lograr adherir mucho más fuerte moral y culturalmente al cumplimiento de la ley? Colombia es un país en donde la familia es importante, la obediencia es importante, el nacionalismo es importante, la fe religiosa, en donde orientamos siempre que la culpa es de los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, digamos, en este desafío o en estas brechas? Luchar contra esas justificaciones. Cuando se hacen las encuestas de cultura ciudadana que se han hecho en casi más de 450 municipios en Colombia, en algunas ciudades de América Latina y se hizo en Suecia hace unos meses, sale en Colombia que las 3 razones por las cuales la gente justifica incumplir la ley, desde no pagar un impuesto, pasarse un semáforo, comprar sin factura, justificar un soborno, aceptar pasar de agache en una entidad que yo veo que están haciendo cositas raras, pero yo paso de agache y digo me hago el loco. Las 3 razones que justifican ese tipo de comportamientos, ¿cuál ustedes creen que es la primera? La corrupción que existe en el país. No, la gente, ¿por qué justifica eso? Porque yo digo, ¿con factura o sin factura? Yo digo, no, sin factura. Porque yo voy y compro al San Andresito. Porque llego y digo, no, es que yo mejor como callado porque después me sacan del trabajo. La justificación primera que la gente dice en estas encuestas de incumplir la ley es la familia. Es decir, por la familia hacemos todo. Por mi familia me hago matar, por mi familia me quedo callado, por mi familia acepto un soborno, por mi familia hago tráfico de influencias, por mi familia… Entonces, el familismo amoral en Colombia es una de las grandes, digamos, bases del fenómeno. La segunda razón que dice la gente, me falta 1 minuto 50, la segunda razón por la que dice la gente es porque los demás lo hacen y no pasa nada, es decir, el tema de la impunidad. Entonces, si ya vi que el tema cuando se habla de la cantidad de penas frente a los delitos de corrupción o sus conexos, generalmente hay una intención de aumentar las penas, o como decimos en el tema también de tránsito, es un ejemplo concreto, manejar embriagado, ahora las penas son muy altas. Lo que es claro en los estudios es que no importa el grado de pena tan alto, sino lo que importa es que ya sea pequeña, mediana o grande, se aplique. Entonces, cuando en Colombia no se aplica la norma y no pasa nada si se incumple, eso, digamos, se vuelve como un incentivo para seguir justificando su incumplimiento. Y la tercera razón que dice la sociedad es porque los demás lo hacen, porque es el único camino que tengo para lograr mis objetivos, es decir, un tema de una sociedad desorientada mucho al logro, a los fines, pero no los medios. Yo creo que ustedes han escuchado mucho esa frase, acabe con ellos, pero no me diga cómo, ¿sí? O mijito traiga plata bien habida, pero si no lo consigue bien habida, igual traiga plata. Entonces, esa sociedad orientada
a muchísima importancia por el fin, pero sin el medio, también es uno de los, digamos, de la base de la corrupción. Por eso, digamos que asociando estos, asociando estos tres elementos, si puede pasarla, por favor. Nosotros consideramos que una lucha contra la corrupción está basado en ayudar a construir Estado y ciudadanía fuertes, que logren combatir este tipo de justificaciones para incumplir la ley. El Estado no se vuelve fuerte si hay una ciudadanía débil que incumple, y la ciudadanía débil que cumple, si ve a un Estado débil, también genera deslegitimidad y ayuda a construir escenarios paralelos para lograr los bienes. Muchas gracias, Adriana. Yo sé que estos temas suscitan mucha controversia, muchos quieren opinar, habrá espacio para opinar. Por ahora yo los invito a que escuchen cada uno de nuestros expositores, porque también quiero invitarlos a reflexionar una cosa. No va a haber preguntas por ahora, señora, no, por ahora no. No, señora, por favor, para que podamos continuar con el plan, por favor. Entonces, de verdad que los invito a esto, porque la primera reflexión es, si no somos conscientes de que hay un problema, no vamos a poder cambiarlo. Por favor, les pido el favor de que nos escuchemos todos primero. Bueno, yo le voy a comentar una cosa. Esta es la metodología que nosotros hemos planteado. Somos expertos en hacer esto para que escuchemos las diferentes visiones. Carolina, por favor, déjalo, por favor. Déjalo, por favor. Del eurocentrismo para que América Latina, especialmente Colombia, tenga una apertura, tenga una identidad propia, tenga un conflicto dialéctico propio, como es el fenómeno de la criminalidad, que no es un fenómeno fraccionado. Por ejemplo, veo una multiplicidad de invitados, pero no se ha diferenciado de qué vamos a discutir, si es una criminalidad común o es una criminalidad white collar de Sutherland, que es la criminalidad de cuello blanco, o vamos a hablar de la criminalidad institucional, que es la criminalidad del Estado. Entonces considero, con el más grande debido respeto y dentro del principio democrático y estando en un Estado social y democrático de derecho, que sobre cada expositor se abra un foro de discusión. Muy amable y muchísimas gracias. Muchas gracias por su idea. Pero la metodología que vamos a implementar va a ser primero escuchar a los 4 expositores para luego abrir un espacio de pregunta. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, ahora me complace muchísimo darle la palabra al Mayor General Gustavo Moreno, comandante de la zona franca, la zona fronteriza. Por favor, tiene usted la palabra. Gracias, Marcela. Un saludo especial para los ponentes. Un saludo especial para el señor gobernador del Departamento Norte de Santander, para los diferentes asistentes. Reciban un saludo especial de parte de mi director, el señor general Jorge Hernando Nieto Rojas, director de la Policía Nacional. Es un gusto para la Policía Nacional participar en este foro, Marcela, como quiera, que son 127 años en los que conocemos a Colombia y somos colombianos y somos hechos absolutamente de la misma fibra. Y la Policía Nacional no es otra cosa que el fruto de lo que es la sociedad. De ahí salen nuestros mejores y nuestros peores hombres. Primero, decirles que la Policía Nacional ha construido una política integral de transparencia policial. Esa política antes era un plan, ahora esa política orienta toda una serie de principios y de acciones a diferentes ámbitos de lo que pasa en la institución de cara a lo que es Colombia, a lo que es nuestra sociedad, a lo que es en muchas partes de nuestra cultura. Cuando aterrizamos el tema ya a la frontera con Venezuela, y todos sabemos lo que está pasando en Venezuela y lo que eso genera, hay una situación multicausal, multidimensional, con afectaciones de todo tipo. Y lo más relevante de pronto es esa cultura de ilegalidad, que en cierta forma y de muchas maneras ha sido patentada por la costumbre. Es difícil, créalo,
cuando se saca un policía de una escuela de formación, un policía que llega de una buena familia, con una tabla axiológica fundamentada, no solamente por el ejemplo de sus padres, sino también por las escuelas primarias y colegios, y llega a ciertas zonas del país que están contaminadas, que desde el punto de la criminalidad, como lo referenciaban, y desde el punto de la corrupción, son zonas tóxicas. Y llega una persona de estas y se sumerge en ese contexto donde la comunidad muchas veces ampara gran parte de sus acciones con, pues que aquí es normal, por favor no nos limite el derecho al trabajo, ustedes son arbitrarios, etcétera, etcétera. O sea, encontramos, ahí se materializa esa frase que hemos intentado aquí dar a conocer desde muchos escenarios, y es que esa cultura de ilegalidad no puede ser patentada por la costumbre. Hay un error muy grande. Aquí empezamos hasta con semilleros de la legalidad, con la policía fiscal y aduanera, niños y niñas de escuelas y colegios tratando de generar un cambio generacional que permita ver las cosas desde otra forma. Algo muy importante que hemos descubierto en estos 35 años y de la mano de todos ustedes, y algo que es muy necesario en este siglo XXI y más en esa lucha contra esas nuevas formas de crimen organizado que indudablemente han mutado, porque hay una mutación de ciertos fenómenos, no desaparecen, algunos se desplazan. Lo importante es que hemos podido presenciar aquí en Cúcuta y materializar que solo sobre la base de una acertada articulación y coordinación de lo público y lo privado, del orden municipal, departamental y nacional, es posible generar esa sinergia transformadora que toque lo político, lo económico, lo social y muy especialmente lo cultural. Aquí en Cúcuta, de la mano de las diferentes entidades, con el señor gobernador que se ha puesto la camiseta, el señor alcalde de la ciudad, donde vemos una ciudad que ayer había una comisión de Brasil aquí, en Cúcuta, y se aterraban de una ciudad tan bonita, una infraestructura vial conservada y excelente frente a otras ciudades de Colombia, donde no se ven pimpineros en la calle, y no es ocultar un fenómeno, es comenzar a actuar, a ser actuantes directos contra ese fenómeno, y se respiraba otro aire diferente. Y uno ve las caravanas nocturnas que salen en ciclorrutas, y uno ve una cantidad de cosas que no podrían pasar en un lugar donde reine la anarquía. Eso es fruto de muchas cosas, eso no es casual. El trabajo diario, cotidiano, las 24 horas del día, que apuntan a generar acciones transparentes en temas de corrupción, de lucha contra la corrupción, pero en temas de esa otra parte que de una u otra forma le dan sentido al concepto de transparencia. O sea, no solamente es que usted no reciba plata, no solamente es que usted ofrezca plata a otros, es su manera de actuar, es la manera en que usted cumple con sus obligaciones, es su comportamiento ético y moral el que de una u otra forma enmarca ese tipo de conductas. Cuando aterrizamos ya el tema de lucha física contra ese componente de corrupción que hace parte de ese gran componente de transparencia, y aquí en la región, por ejemplo, se creó un grupo anticorrupción que sirvió de modelo para el resto del país y está implementando en otras regiones del país. Una región de policía como la 5, que es esta, cubre 4 departamentos, Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio, Arauca, y cubre 2 policías metropolitanas, Bucaramanga y Cúcuta. Ese grupo anticorrupción lo creamos con un componente de inteligencia, asuntos internos y un componente de investigación criminal que apunta a delitos contra la administración pública, y no solamente es para investigar policías, es para investigar todo tipo de funcionario público. Por eso estamos trabajando de la mano con nuestra fiscalía, 2 fiscalías anticorrupción. Hay procesos muy importantes y más adelante les puedo mostrar los resultados que hay en línea con ese accionar de una u otra forma asertivo. Igualmente, en la medida que se implementan, hay 2 palabras que son claves en la lucha contra la corrupción, sobre todo el tipo de la corrupción administrativa. La una se llama control y la otra ambiente de control. Lamentablemente no somos buenos gerentes, especialmente en lo público, y no quiero herir susceptibilidades, pero si hubiera ese elemento control, uno sabría a quién está contratando, cuál es la historia de esa persona. Se agotarían unas conductas mínimas de entrada, que es un requisito. Que uno sea alguien que no tenga nada que ocultar y que perder, ¿por qué se puede negar una prueba de poligrafía? ¿Sí?
Desde que empezamos a instalar, que es algo voluntario, donde la gente acepta por escrito esa prueba de poligrafía, y empezamos a exigirle a los oficiales que llegan a esta zona del país la prueba de poligrafía como conducta básica de entrada. Y por favor, firme aquí esta declaración de bienes, cómo llega usted, su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, sus hermanos, y pongamos las cosas en orden. Porque cuando usted salga de aquí también hacemos un cotejo, o hay un cotejo que hace la línea de inteligencia de asuntos internos periódicamente, de acuerdo a algunos temas alerta. En esta zona del país encontramos algunos enclaves geográficos críticos, determinantes para ese tema de corrupción. Casi que hay una cooptación en muchas partes de la criminalidad. Por eso hemos tratado, que era director de la Policía Fiscal Aduanera, de orientar la lucha contra el crimen organizado en el siglo XXI hacia una nueva línea de acción que apunta hacia la lucha contra los sistemas de economía criminal. Es dejar de mirar una persona, una estructura o una organización como un todo de lucha, o sea, un objeto puntual de lucha, o sea, centrar toda la energía en tumbar el jefe de un cartel, el segundo, el tercero, el cuarto, y nos dimos cuenta que ampliando ese espectro de conocimiento hay algo más grande que debe ser atacado, que es el negocio criminal. Ese negocio criminal, lo público no somos expertos en negocios criminales, los privados sí. Por eso implementamos un concepto no de inteligencia público-privado y nos apoyamos en los privados para entender qué es un negocio criminal, qué es un negocio criminal que se manifiesta a modo de empresa criminal. Una empresa criminal que tiene toda su logística humana, tecnológica, financiera, como la que manejan estos carteles y estos grupos. Y una empresa criminal que está circunscrita dentro de unos sistemas de economía criminal. Hoy en día estamos atacando en ese concepto moderno del siglo XXI de lucha contra el crimen organizado, los sistemas de economía criminal. Es mirar Cúcuta, por ejemplo. Cúcuta es la primera ciudad en informalidad. Hasta hace poco era la primera ciudad en desempleo. Nosotros estamos mirando qué pasa con los capitales del Catatumbo, qué pasa en Bucaramanga, qué pasa en municipios circunvecinos, dónde se está yendo esa plata, la están enterrando, la están sacando para otros países, ¿qué están haciendo con ella? Ya esa coordinación internacional nos permite que esos paraísos fiscales ya no sean inexpugnables, ya hay una línea de cooperación muy directa y nosotros trabajamos muy de la mano con los sistemas norteamericanos, con casi todas las agencias. La DIJÍN, por ejemplo, solamente la DIJÍN, la Dirección de Investigación Criminal Interpol, tiene en su sede 7 agencias norteamericanas y tenemos representantes, o sea, no hay excusa para que la información no fluya. Igualmente hay plataformas tecnológicas que son innovadoras, que permiten en cuestión de segundos determinar una persona natural o una persona jurídica, cómo se mueve dentro de ese contexto de las economías formales y las economías criminales. O sea, hay una serie de aspectos que son innovadores y que gracias a esa acción articulada entre lo público y lo privado, rescato mucho el elemento privado porque es fundamental y es determinante y tenemos que hacerlo cada vez más vigente cada que hablemos de estrategias contra la corrupción. Gracias a esa acción conjunta que se ha realizado, hemos podido dar a conocer y conocer de otros temas que de una u otra forma fortalecen esa lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Aplausos. Ya. Bueno, nosotros ya hemos visto una serie de características que Adriana expuso sobre cómo se puede tipificar el comportamiento de los colombianos dentro de un plano comparativo en términos también sociológicos y culturales. También empezamos a ver herramientas que nosotros estamos implementando dentro de nuestras instituciones para poder controlar y vigilar. Y aquí hay un aspecto muy importante, están las herramientas, pero también el comportamiento de la ciudadanía para denunciar y para poder entender qué está bien y qué está mal, porque muchas veces incluso la gente dentro de la cultura en que vivimos no sabe si está traspasando, digamos, esa línea o no. Ahora me complace mucho darle la palabra al doctor Víctor Bautista, que es el director para el desarrollo y la integración fronteriza del Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor Víctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Marcela. Bueno, en este aspecto de la transparencia resulta en zona de frontera de lo más interesante y lo más importante por trabajar. Cuando llegamos a esta función en la Cancillería siempre dijimos cuáles son los vacíos que tiene el Estado, cuáles son los vacíos que tiene la función pública para accionar en frontera, que es uno de los sitios más vulnerables a los fenómenos de corrupción,
para ir cambiando temas administrativos, del espíritu de la función pública y también culturales, como lo decía el general Moreno. Vimos ejemplos internacionales. Las fronteras siempre son lugares difíciles en todo el mundo, no es que la de Cúcuta, la de Colombia con Venezuela sea la excepción. Yo personalmente recorrí en la Unión Europea muchas fronteras, viviendo las fronteras oscuras y las fronteras transparentes. Allá hay ejemplos donde las mafias y la estructura de la Unión Europea en su integración decía: seguramente lo que más rápido se van a integrar son las mafias. Normalmente los efectos de criminalidad son más veloces y más ágiles que la función pública, y en Europa existen mafias de narcotráfico, de prostitución, de diversas redes que evidentemente fueron un reto y hoy un reto para la inteligencia de Europol y de las demás entidades. Colombia no es la excepción, y digamos que la frontera entre Colombia y Venezuela ha vivido y seguiría viviendo efectos de distorsión económica muy complicados. La lucha que se lleva en la frontera colombo-venezolana, en donde la diferencia entre las dos divisas, entre el bolívar y el peso, es la más gigante del mundo. No hay lugar en el mundo donde la distancia entre las dos divisas esté tan abierta como lo son en esta frontera colombo-venezolana, implica que la presión sobre la función pública, sobre cada funcionario que está parado en la línea de frontera, sea gigante. Pero eso tiene también sus ventajas. Entonces, el primer reto institucional es el carácter público, la función de Estado y el espíritu de los funcionarios. Nosotros hemos dicho a todos los funcionarios que están en frontera: tenemos que tener un carácter integral, un carácter gerencial y una función pública integrada, que quiere decir que un funcionario de la DIAN, un funcionario de Migración Colombia, un funcionario de la policía, del ejército, cualquier persona que está en la línea de frontera está representando a un Estado y tiene la obligación de autovigilarse, de responder por la actitud de las personas que llegan a este Estado. Aquí, en presencia del primer funcionario que llega y representa la visita de un ciudadano que retorna a su país o vuelve de otro país, pues tiene una función principal. Es como cuando en un aeropuerto uno lo recibe el funcionario de Migración Colombia en El Dorado y le dice: señor, permítame su documento, voy a controlar su identidad. Eso mismo debe ocurrir en las fronteras terrestres, porque la persona que llega ve en el primer funcionario la cara del Estado colombiano. Entonces, es fundamental que los representantes de la función pública en cualquier frontera tengan en cuenta que están en esa función de representación, y la primera actitud es como ven a un Estado. Si el funcionario dice no tiene pasaporte o deme algo y pasa por aquí, pues la gente dice: hemos llegado a un Estado corrupto o hemos llegado a un Estado que funciona. Entonces yo creo que aquí hay algo muy importante. Estamos haciendo un giro importante para esto. Tenemos un decreto que está en marcha. En ese decreto hemos querido adoptar algo más del sector privado, y es darle un aspecto más gerencial a la gestión integrada fronteriza. En ese decreto, la Cancillería, bajo la dirección que está a mi cargo, vamos a tener una coordinación en cada paso fronterizo, para que la actuación de las entidades, llámese DIAN, llámese Migración Colombia, llámese ICA, llámese Policía Nacional, tenga una gerencia, y evaluemos con un protocolo en cada uno de esos pasos de frontera cómo funciona ese paso de frontera, así como lo hace un aeropuerto, como lo es un aeropuerto principal en una ciudad capital. Mi hipótesis es que las fronteras tuviesen que funcionar como los pasos fronterizos aéreos. Uno llega al Dorado y tiene toda la dignidad del turista, del ciudadano normal, que sabe a qué tiene que atenerse, cuáles son los procedimientos migratorios, aduaneros, sabe qué puede portar en su maleta, sabe qué no puede hacer, sabe que está en un estado funcional, y eso mismo debería ocurrir en los pasos fronterizos. No una situación de las fronteras oscuras donde cada quien no sabe qué tipo de lotería le toca en el momento que llega a ese paso de frontera. Entonces, para nosotros es muy importante primero cambiar la función pública, darle un aspecto integral, darle a las entidades la obligación de trabajar en equipo y en colectivos que representan en ciertos puntos de la geografía colombiana a ese Estado y a ese gobierno que tiene la obligación de responder por procedimientos claros. Y digamos que la segunda parte en esta frontera con Venezuela pues es mucho más difícil. Vuelvo y repito, aquí estamos viviendo algo que le llamamos el efecto espejo. Hay muchos que vemos en la actitud de los ciudadanos que llegan de Venezuela una reacción de falta de dignidad, que cuando llegan al Estado colombiano dicen:
Me siento libre y me siento contento. Algunos lloran cuando vemos ciertos momentos en los que ha habido tensiones fronterizas y nos dicen, les decimos, ¿pero qué le ocurre a usted? Me dice, me siento tranquilo, me siento protegido, me siento libre y tengo como claridad en que los funcionarios del Estado no me van a atropellar mi dignidad y mis derechos para ciertos procedimientos. Entonces yo creo que aquí en Frontera estamos viviendo el efecto espejo, que es como el coco es esto es lo que no queremos ser y esto es lo que deberíamos ser. Estamos en una transición muy importante y en esa transición, pues lo decíamos con la fuerza pública, lo que vemos y lo que no queremos ser tenemos que representarlo también. Quiere decir, aquí vemos fenómenos muy importantes y hay algo de resaltar en la ciudadanía. Antes, en estas zonas de frontera, nadie hablaba ni nadie decía qué pasa, qué es lo que está ocurriendo mal, lo que está. Y como estamos en un proceso de transición, la gente nos empieza a decir, ojo que allí sí están pasando por tal lugar y están pidiendo dinero para pasar por una trocha. Entonces, la cultura de acusar a alguien que decía esto está mal, que es como señalábamos al que es sapo y que cuenta algo que está mal, pues ya no es tan así. Vemos una reacción ciudadana, vemos que cuando la gente siente que algunas cosas empiezan a funcionar, empiezan a denunciar con más frecuencia. A nosotros nos parece que esa tendencia es apropiada. La fuerza pública y las entidades no podremos funcionar si no hay una actitud de los ciudadanos también por denunciar qué es lo que no funciona. Y creemos que aquí pues, la labor de hacer un giro en lo cultural también va a ser muy importante. Nosotros creemos que el levantamiento de protocolos, aquí los pasos fronterizos son un reto, estamos teniendo pasos fronterizos por los que transitan 35.000, 40.000 personas. La gente pregunta qué es la canasta básica, qué es lo que yo puedo transportar conmigo sin llegar a ser delito. Y creemos que la publicación de procedimientos claros, de protocolos claros por parte de las diferentes entidades ya es un paso importante. De manera que estamos tratando de articular, estamos pidiendo apoyo al programa presidencial de transparencia y a otras entidades. Estamos tratando de hacer con la Procuraduría General de la Nación una supervisión más proactiva y estamos tratando de llegar a ciertos municipios donde el tema de la costumbre tipificó ciertas cuestiones que son delito. Nos impresionó mucho llegar a ciertos municipios, no solamente en Norte de Santander, sino en La Guajira, donde algunos representantes de consejos, por ejemplo, nos decían, aquí vamos a hacer una intervención y es claro que ante cierto abandono del Estado o ante cierta lejanía de las entidades centrales, pues la presencia de un funcionario da para discursos que son muy, muy riesgosos. Yo creo que el general Moreno lo discutimos alguna vez, nos decía un concejal, yo antes que hablar como concejal quiero hablar como contrabandista, y nos planteaban como si la opción del contrabando fuese algo que pudiésemos discutir. Nosotros hemos dicho como funcionarios del Estado, aquí hay cosas indiscutibles y una de ellas es que esa no es una opción. Nosotros no podemos entrar a ninguna mesa de trabajo cuando se nos plantee qué nos ofrece para que yo deje de ser contrabandista. Esa ya no es un discurso ni una forma en la que nosotros podamos actuar como funcionarios públicos. Y tenemos que, como funcionarios, también actuar de esa manera y es muy difícil para funcionarios públicos que han estado 20, 30 años en un mismo sitio y han encontrado que esa situación o ese status quo de que el contrabando funciona, que la pasada de vehículos funciona, que una serie de procedimientos donde los ciudadanos tuvieron que convivir y algunos tuvieron que vivir de eso mismo, quieren presentar al Estado eso como una alternativa y como un objeto del primer diálogo. Yo creo que hay una gran dificultad y vamos a tener que avanzar con la población indígena, por ejemplo, donde nos decían los Wayuu, nosotros tenemos un estatus propio de la población étnica, ustedes no nos pueden decir que tenemos que someternos a ciertos controles. Entonces les decíamos, en ninguna parte del Estatuto Étnico Nacional dice que los Wayuu pueden llevar y contrabandear, ni que los Wayuu pueden contrabandear carros, ni portar elementos ilegales. Creo que hay toda una discusión muy grande y en eso tenemos que empezar. No sabemos cuánto tiempo nos va a tocar hacer ese giro con todas las poblaciones fronterizas, pero tenemos resultados importantes. Aquí los que somos de frontera teníamos la dificultad que íbamos y comprábamos una pimpina en cualquier esquina como si fuese algo normal. La crisis fronteriza nos obligó a examinar cuál es la funcionalidad de las estaciones de servicio de gasolina,
a examinar qué era lo que contribuíamos cuando comprábamos en una esquina una pimpina y sabíamos que detrás había una estructura criminal que trabajaba con ese mecanismo de distribución. Y hoy encontramos una ciudadanía que nos dice, yo no me quebré por ir a una estación de gasolina, estoy buscando gasolina de manera legal y con una economía legal. Estoy contribuyendo a que esta ciudad salga adelante y no tenga la dificultad que tiene acudir a una cuestión que tan pequeña tiene mucho significado. Recuerdo hace 6 años cuando el doctor Mocus vino acá y nos preguntó a algunos qué es lo más significativo que podría hacer en esta ciudad, y alguien le dijo, busque gasolina legal en una esquina. Le dijeron, usted está loco, doctor, eso no es popular en esta ciudad. Y yo creo que ahí hay elementos culturales que nos sirven para entender por qué los cambios son transitorios y esos giros terminan siendo tan importantes para lo que todos estamos buscando. Muchísimas gracias, muy bien. Un aplauso, por favor. Yo voy a contar una anécdota y quiero hacer un reconocimiento público. Así como ha tenido problemas enormes la DIAN, porque también ha habido problemas de corrupción muy, muy grandes, y también Migración Colombia. Desafortunadamente. En el caso puntual de los venezolanos que pasan por la frontera, tuve la oportunidad de dictarles una charla sobre un tema a unos que habían venido casi como exiliados políticos, en situaciones muy críticas hace muy poco tiempo. Y todos al unísono dijeron, el trato que nosotros recibimos en la frontera fue lo más maravilloso y digno que hayamos recibido. Cuando nos recibía el funcionario de migración diciendo, bienvenidos a la libertad. Es que se me paran los pelos, y todos lo dijeron al unísono, y yo quiero hacerle un reconocimiento público por lo que eso puede significar para su labor. Bueno, ahora me complace también darle la palabra al doctor Silvano Serrano Guerrero, que es el Contralor Departamental de la Contraloría de Norte de Santander. Tiene usted la palabra. Muy buenos días. Un saludo muy especial. Saludar de manera especial a todos los líderes comunitarios, a todas las organizaciones sociales que hacen presencia en el día de hoy, a las organizaciones sindicales, a los miembros de la academia, igualmente a los medios de comunicación, a las representantes de los organismos de control, a cada una de las personas que ha hecho posible este evento, saludar a los compañeros del panel. Saludo especial, señor gobernador. En primer lugar, quiero agradecer este espacio porque para mi vida profesional y mi vida pública es muy importante que en el ejercicio de la Contraloría de Norte de Santander se pueda visibilizar de alguna manera el ejercicio de esta tarea que estamos haciendo en el tema de la transparencia y de lucha contra la corrupción. Yo quiero primero poner en contexto un poco, sé que no soy el más indicado para hacerlo porque están aquí los representantes de Transparencia por Colombia y ellos nos entregarán de pronto los datos más exactos, pero es importante saber que en la última medición del índice de transparencia, la gobernación de Norte de Santander ocupó el puesto número 11 con 64.9% sobre el ranking nacional de 61.5%. Ahí también se mide las contralorías departamentales y las ciudades capitales. En el caso de la Contraloría Departamental ocupamos el lugar número 8º con 68.22 de 61.4, que es la media nacional. Igualmente importante conocer otro indicador del tema de la corrupción en Colombia, que es el índice de gobierno abierto, que lo mide la Procuraduría. El último está dado del 2015. Allí se miden pues diferentes elementos de todo lo que tiene que ver con la gestión pública a nivel de país y a nivel de las entidades territoriales. En el caso de Norte de Santander, que es la que está medida ahí, tiene una puntuación del 68.71, ubicado en el puesto 17 sobre 69.2, que es el indicador nacional. Y también llamar un poco la atención sobre lo que impacta este tema de la corrupción en nuestro indicador de competitividad, toda vez que una de las variables que se miden en los indicadores de competitividad
es el tema de la institucionalidad y uno de ellos tiene que ver con el tema de la transparencia y de gobierno abierto, y allí pues en Norte de Santander, en el índice de la CEPAL de competitividad estamos en el puesto 19 y en el Consejo Privado de Competitividad, que es el otro indicador, esto a 2016, estamos en el puesto 17. La pregunta que nos hacían en el día de hoy era ¿qué estamos haciendo desde la institución que representamos? Nosotros llegamos a la Contraloría hace 18 meses, exactamente, con el propósito de hacer de la Contraloría de Norte de Santander mucho más eficiente, más participativa y fortalecerla institucionalmente. Esa fue la primera tarea que hicimos, entonces se hizo todo un rediseño institucional de la Contraloría. Se ha hecho un ejercicio para que la Contraloría, la ciudadanía vuelva a creer en la Contraloría departamental que estaba metida ya en su oficina. Ya se han hecho más de 12 audiencias públicas en todo el departamento, pero principalmente creemos que el elemento fundamental tiene que ser la participación ciudadana. En este sentido, se creó la Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana como un instrumento para fortalecer no solo a la ciudadanía, sino a los funcionarios públicos. Para nadie es un secreto que todos nuestros municipios, que son objeto del control fiscal de parte nuestra, son 94 instituciones, de los cuales 40 o 39 instituciones son municipios, todos son de categoría sexta, tienen muchas debilidades institucionales y esas debilidades institucionales hemos ido avanzando en un proceso de formación a través de un diplomado de gestión pública, a través de 5 seminarios que hemos hecho de manera permanente en contratación, en presupuesto, en planeación, en control interno, en mecanismos de participación ciudadana. Y un diplomado específico para veedores ciudadanos, un diplomado específico para presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios. Este año estamos desarrollando ya la segunda versión de esta Escuela de Gestión Pública y Participación Ciudadana. En conjunto hemos logrado capacitar más de 1.500 personas entre líderes comunitarios y funcionarios públicos con la segunda versión. Es una institución que no está solo aquí en Cúcuta, sino que está en la provincia, en Ocaña, en Pamplona, en Cúcuta, en Salazar de las Palmas, en Chinácota, y que ha permitido generar un empoderamiento de la ciudadanía. De la misma manera, en esa tarea de generar credibilidad, creamos las audiencias públicas de transparencia y en las visitas que se hacen a cada una de las instituciones, a los municipios, con miembros de juntas de acción comunal, con los rectores de los colegios, con los personeros, con los concejales municipales, con los alcaldes, en una audiencia abierta donde la ciudadanía puede expresar las quejas, los reclamos. Creamos la urna de la transparencia. Quiero manifestarles que durante este periodo del 2016-2017 hemos recibido más de 800 quejas y denuncias, las cuales a través del sistema de información que tenemos se radica, a cada ciudadano se le comunica el estado de avance de esas denuncias. Y adicionalmente, con el ejercicio de las tecnologías, logramos crear una aplicación, ahí las están viendo, una aplicación en donde el ciudadano, desde donde se encuentre, puede presentar la queja o la denuncia para que no necesite ir hasta la oficina de la Contraloría Departamental, sino que a través de esa aplicación lo puede hacer, puede cargar fotos, puede cargar videos y puede cargar cualquier tipo de denuncia de manera específica. De la misma manera, quiero señalar que en conjunto con la Comisión Regional de Moralización, con la Secretaría de la Transparencia, hemos venido avanzando. Tenemos un plan de acción, nosotros tenemos la Secretaría Técnica o la dirección o la coordinación de esa Comisión Regional de Moralización, hace parte la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General de la República, la Contraloría Municipal, la Defensoría del Pueblo. Con ellos tenemos un plan de acción directo en donde hemos logrado realizar ya más de 4 audiencias públicas. La semana pasada realizamos la audiencia pública del PAE, hicimos audiencia pública en salud, está programada una audiencia pública para el PAE de Cúcuta, una audiencia pública para el tema de Gramalote,
que es un tema que están solicitando pues no solamente la gente que fue afectada por el tema de Gramalote. En casos concretos que hemos ido avanzando de manera conjunta es el Centro Cardio-Neuromuscular. Ustedes ya conocen las acciones concretas de la Fiscalía, las acciones concretas de la Procuraduría Regional. Casualmente hoy nos damos cuenta en los medios de comunicación que fue ratificada una sanción al gerente por todo el tema del Centro Cardio-Neuromuscular. En la Contraloría Departamental igualmente se han dado resultados concretos con más de 100 millones de pesos en hallazgos, y la Contraloría Municipal con más de 900 millones de pesos en hallazgos. Es una tarea que venimos realizando de manera conjunta en el marco de la Comisión de Moralización. Asimismo, nos parece a nosotros que es importante que trabajemos el tema de la ciudadanía, para que la ciudadanía de manera directa pueda ayudar a los organismos de control en el ejercicio de la lucha contra la corrupción y de generar mejores mecanismos para la transparencia. En la medida en que la ciudadanía se apropie de esa institucionalidad que está creada, la ley 1757 tiene muchos mecanismos de participación ciudadana y de participación comunitaria, y la tarea de la Escuela de Gestión Pública desde la Contraloría ha sido eso. Quiero aprovechar este último minuto para también compartir con ustedes. En el transcurso de estos 18 meses hemos realizado más de 63 auditorías de carácter regular, más de 120 revisiones de las cuentas de todos nuestros sujetos auditados, con más de 12.000 millones de pesos en hallazgos de carácter fiscal, más de 250 traslados a la Procuraduría, cerca de 800 hallazgos de carácter administrativo que conducen a planes de mejoramiento a las entidades, cerca de 8 hallazgos de carácter penal que se le ha dado trámite a la Fiscalía General de la Nación, y contarles a ustedes que el conjunto de los procesos de responsabilidad fiscal que se llevan en la Contraloría de Norte de Santander suman 140.000 millones de pesos en el transcurso de todos estos últimos 5 años de existencia de la Contraloría de Norte de Santander. Digamos que en un contexto general eso es lo que podemos nosotros compartir con todos ustedes desde el trabajo de la Contraloría de Norte de Santander. Muchísimas gracias, doctor Serrano, un aplauso. Solo una preguntita súper rápida que sí me causa inquietud, porque esa invitación a la ciudadanía a participar es muy importante. ¿En cuánto ha avanzado el número de denuncias por parte de la ciudadanía y qué seguimientos y qué consecuencias se han podido medir o qué trazabilidad ha habido en función a eso? Bueno, pasamos de 125 quejas en el 2015 a 258 en el 2016, pues consideramos que es producto de las visitas que se hacen en las audiencias públicas, en las urnas de transparencia y en la aplicación que se creó. Nosotros tenemos un sistema de información que está conectado con la auditoría. Cada vez que el ciudadano presenta una queja o una denuncia se le da un radicado, a ese radicado se le da de inmediato respuesta al ciudadano, y nosotros contamos por disposición de la ley 1757 de 6 meses para adelantar todo el proceso de auditoría. Una vez se tiene la queja se aborda como si fuera un proceso de auditoría regular, es decir, se le asigna un equipo auditor y el equipo auditor produce un informe, y producto de ese informe se dan resultados de hallazgos de carácter fiscal, disciplinario o de carácter penal. Ese informe se le traslada al finalizar del proceso a cada ciudadano para que esté informado. Igualmente, esa información está siendo de manera permanente subida a la página web de la entidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como el tiempo apremia y lo que queremos es privilegiar al público para que podamos interactuar con preguntas, pero también debo ser clara que hay reglas de juego. Esas reglas de juego son formular la pregunta concreta. Si es un comentario, que por favor sea corto para que más gente pueda participar. Yo voy a tratar de escoger de manera aleatoria en el público y que pueda ser, digamos, abarcado en la totalidad del tamaño del salón y de las posiciones en que ustedes están.
Pero antes de dar la mano, quiero darle la palabra al señor gobernador, que nos gustaría mucho que hiciera algún comentario sobre lo que pues, nos reúne en el día de hoy. Entonces, por favor, pásele el micrófono. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días a todos. Estamos haciendo presencia en este foro contra la corrupción con el ánimo de escuchar, con el ánimo de poder encontrar caminos, herramientas para continuar con esta tarea. Nos parece que los recursos públicos deben cumplir su objetivo final y es el bienestar de la comunidad y deben ejecutarse en forma transparente y deben llegar a cada uno de los sectores para los cuales están diseñados dentro de un plan de desarrollo. Y dentro de este esquema y de esta transparencia queremos ver cómo desde la gobernación podemos aportar y podemos mejorar. Y esa es nuestra tarea precisamente en el día de hoy. Por eso, con mucha atención vamos a estar en todo el transcurso del foro porque cada una de las intervenciones aporta a enriquecer ese conocimiento que debemos tener, esas experiencias que debemos aplicar y obviamente conocer si estamos fallando, en qué estamos fallando, con el aporte que ustedes puedan hacer y avanzar en que en la próxima medición no estemos en el puesto número 13, que creo que está la gobernación del departamento, sino podamos mejorar con algunos elementos que ya analizamos en varios consejos de gobierno y que afectan efectivamente la transparencia y que aportan a disminuir esa corrupción que nos está afectando directamente a todos. Escuchamos entonces con mucha atención, felicitamos a Semana por la realización de estos foros que le aportan bastante al manejo de la cosa pública en el país. Muchísimas gracias, señor gobernador. Un aplauso. Bueno, antes de empezar a dar la palabra, a quienes bajaron la aplicación en su celular, acabamos de formular la primera pregunta para que, por favor, contesten e interactúen con nosotros. ¿Cómo considera que avanza la lucha contra la corrupción en Norte de Santander? Y las opciones son bien, regular y mala. Entonces, después vamos a dar a conocer el resultado para darle la palabra a las autoridades que les corresponden y pues, es decir, para que entiendan la percepción en una muestra pues que no es científica, pero ciertamente la presencia de la gente que está acá en el auditorio. Entonces, cuando dé la palabra, por favor, preséntense, formulen la pregunta a la persona que le corresponda y tratemos de hacer el mejor uso de este tiempo, ¿vale? Entonces, veo manos. Primero voy a dar la palabra acá, en la segunda fila al caballero. Perfecto. Vamos a ir recorriendo todo el salón. Buenos días. Buenos días. A todos y todas. Mi nombre es Wilfredo Cañizares y trabajo con la Fundación Progresar. Vale, gracias. Quiero hacerle una pregunta al general Moreno. General, ¿usted no cree que los ciudadanos necesitamos que usted nos informe qué pasó con Henry Carrillo Ramírez, un narcotraficante que hacía su vida delincuencial pública en la ciudad, que fue capturado hace un mes, extraditado a Estados Unidos, solicitado por el fiscal de Boston en Estados Unidos, y era contratista de la regional número 5 de la policía, era contratista de la Policía Metropolitana de Cúcuta, era contratista de la DENOR de Norte de Santander. ¿Usted no le parece, general, que la ciudad y los ciudadanos necesitamos que los funcionarios públicos nos informen de esos actos también que se cometen en las instituciones como la que usted dirige? Muchas gracias, mi general. Gracias, Marcela. Sí, usted tiene razón al preguntar. Primero, no es contratista de la región no es ordenador del gasto. La región articula capacidades interinstitucionales. Este sujeto efectivamente fue capturado con orden de extradición. Él tenía un almacén donde hacía mantenimiento de vehículos, pero hasta ese momento, como pasa con muchos colombianos, con demasiados colombianos, no tenía orden de captura, no había información en bases de datos, era un proceso que se manejaba en Estados Unidos y lo que hizo la Policía Nacional muy diligentemente en articulación con la DEA fue capturarlo y
propender por su extradición. A partir de ese momento, la orden que se dio, porque esto es un aprendizaje constante, es que todo contratista o toda persona que intente presentarse como oferente de servicios para la Policía Nacional va a ser objeto de revisión en todas las bases de datos, todas. Las de la Fiscalía, las de la Policía, las de organismos internacionales, las de las diferentes CIAs, etcétera, etcétera. En aras precisamente de buscar esa transparencia. Pero tiene toda la razón, eso no tiene ningún sentido. Difícil hubiera sido que se hubiera contratado con un criminal ya de conocimiento público. Sí, eso hubiera sido muy difícil. Y el comandante de la Metropolitana, de pronto en este momento yo mismo lo hubiera retirado. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien. Ojalá haya consecuencias así tan severas como las que usted plantea allí. Entonces, segunda pregunta, aquí adelante. Atrás, por favor. Y la siguiente pregunta, allá el caballero de allá. Vamos. Buenos días, mi nombre es José Gamboa, soy el presidente de Azonal Judicial. La verdad queremos hacer es un aporte más que hacerle una pregunta a los panelistas. Queremos comentarle que la Fiscalía General de la Nación mantiene su política transicional de anticorrupción. De hecho, eso ha logrado algunos hallazgos, algunas situaciones que se han venido presentando aquí en la ciudad y en la misma justicia. Es decir, nos estamos revisando también porque el tema de que hayan ovejas blancas, también se entiende que hay ovejas negras que tienen que salir de la administración. Pero lejos de ahí y cerca de lo que está sucediendo en el país, nos damos cuenta que la situación es de la selección de personal, y en eso tenemos que ser claros en que no se escoge a la gente, a los ciudadanos que quieren participar de la función pública con un sistema de méritos, con un sistema de capacidades, con un sistema de conocimientos, sino con una situación de padrinazgo político, amizgargo y compadrazgo. Esto es el factor más grande que tiene la corrupción del país. Y lo señalamos de esa manera, porque es que precisamente en la época electoral se hacen campañas, se recogen dineros y con eso se aglutinan los contratos. Entonces, empecemos por ahí, empecemos a crear cultura, enseñémosle a los niños en las escuelas cuál es el factor de la corrupción, cómo debemos actuar frente a este esquema y finalmente podremos librarnos de este flagelo que es la corrupción. Gracias. Muchas gracias. Muy al lugar. El micrófono para el caballero, ¿ya lo tiene? Buenos días. El señor que está parado, por favor. Sí. Mi nombre es Orlando Borges Pavón, soy cocuteño y me asalta, de todo lo que he oído, una pregunta. ¿Será que el Estado y la institucionalidad, llámese servidores públicos, llámese funcionarios públicos, llámese autoridades debidamente instituidas en el Estado, no saben que en Colombia hay corrupción? Esto va muy pegado a lo que me acaba de hacer el antecesor. Entonces dígame por qué en el Estado solo es necesario ser ignorante para poder servir al Estado. Por ejemplo, cuando uno llega a una institución del Estado, cualquiera, alcaldía, gobernación, autoridades, justicia, y le pregunta a algún funcionario sobre sus funciones, él no las sabe. ¿Cómo le parece? Va uno a un estrado judicial y le pregunta a quién lo atiende. Mire, es que necesito, es que yo soy nuevo aquí y resulta que yo no sé nada de esto. El señor juez, oiga, aparece siendo juez un egresado de la universidad y ya es juez. Oiga, qué berraco. ¿Cómo tiene de calidades esa persona? Y uno pregunta o va y busca los antecedentes y era el tarambana de la universidad. Era el que menos sabía o el que menos hacía. Es más, era el que pagaba para que le hicieran los exámenes, como yo conocí muchos en mi pregrado. Entonces, ¿será que el Estado no lo sabe? Entonces, dígame, ¿cómo es que, por ejemplo, uno va a una institución del Estado, por ejemplo, no más a la Secretaría de Tránsito, a sacar una licencia, y resulta que le dicen que no hay material, o que el funcionario que le corresponde no está?
Pero cuando uno sale, deme tanto y se la tengo rápido. Como para ellos sí hay el papel, sí hay los elementos necesarios para eso. Bueno, sí. ¿Será que no lo saben? Muy Esa bien. es mi pregunta. No, excelente. Yo no sé si es una pregunta y quisieran comentar algo o un comentario, porque va muy ligado a lo que dijo su antecesor, y es escoger las personas por mérito, por hacer una investigación realmente minuciosa de quiénes van a ser los funcionarios y no permitir que esas cosas pasen. Doy la palabra acá y allá atrás y luego el caballero. Entonces, gracias, vamos muy amable, buenos días. Mi nombre es José Rafael Parada Peña. Yo tengo un pequeño inconveniente. ¿Pregunta o comentario? No, un comentario pequeño, pero va también a pregunta porque realmente no veo la Contraloría Municipal. Entonces, ¿sí está? Gracias, muy amable. Es que resulta de que yo tengo más o menos entre 5 a 6 años de estar buscando 2.345 millones que le corresponden al FOMPE en Bogotá, o al Ministerio de Hacienda mejor. Pero estos dineros se desaparecieron de tal manera que la Contraloría Municipal en ningún momento me ha dado una razón. Es decir, les he comunicado a ellos mediante oficios, derechos de petición, y siempre me van con las evasivas, hasta el punto que me tocó que instaurar un denuncio penal al alcalde de la época, y desafortunadamente también fue archivado. Entonces, yo necesito que ustedes me ayuden a conseguir esos 2.345 millones para que entren a las arcas del municipio, porque están desaparecidos. Muy amables. Bueno, la señora que está allá atrás, por favor, la señora que tiene la mano muy inquieta. Sí, ella. Sí, sí. Espera. Bueno, perdón, señora, un momento, por favor, que va a responderle esa pregunta el representante el subcontralor. Sí. Muy buenos días para todas y para todos. Soy Hugo Márquez Peñaranda, subcontralor municipal, al doctor Rafael. Pues la verdad es que en este momento no le tengo respuesta al respecto, porque la verdad pues debo acusar esa ignorancia que planteaba aquí el caballero. Eso no quiere decir que no se le vaya a dar respuesta a esa petición que es pública, ¿sí? Porque es una petición pública. La verdad es que yo no tengo un archivo mental, ni soy el archivo pues de la Contraloría, no lo llevo como cualquiera por obvias razones. Sí, claro, me acabo de enterar, pero con el mayor de los gustos le daré trámite, cursaré su petición verbal en esta audiencia para que se le responda dentro del debido término de fondo esa petición. Es válido, muchas gracias. Perfecto. La señora. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Florelena Bonilla. Yo soy estudiante de Administración Pública de la ESAP en Cúcuta. Curso el 7º semestre. Además de eso, pues soy veedora por naturaleza en mi ciudad, en mi departamento, y mi inquietud va hacia los entes precisamente que controlan policía, fiscalía, procuraduría, porque como ciudadana he sido víctima de esta violencia cruenta que nos azota el país. Hablaban de que los borrachitos ya hay altas condenas para que castiguen ese delito, pero resulta que un borracho le cercenó la pierna a un yerno y no hubo justicia. Demandé a la fiscal ante el Consejo Superior de la Judicatura, archivaron el caso. Mi hermano desaparecido, se completan 23 años, archivaron el caso. Yo personalmente fui violentada por el grupo de los clan Úsuga. En la policía fue un problema para que me recibieran el denuncio, en la fiscalía también, y aún no me han dado respuesta. Fui a la Defensoría del Pueblo y todavía no me han atendido. Entonces, ¿cómo hablamos de que Colombia está en paz? ¿Cómo hablamos de que Colombia va subiendo en los niveles de anticorrupción? ¿Dónde están esos estamentos? En la Procuraduría, donde llevé la denuncia contra los policías por el caso el proceso contra el yerno, que le cercenaron la pierna,
archivaron el caso, fueron hallados inocentes. Entonces, la inocencia lleva el nombre de calidad de justicia en Colombia. ¿Y dónde queda realmente la justicia para el damnificado? Esa es mi pregunta. Yo creo que la reflexión que le hace a la señora, apláudanla si quieren, la reflexión que hace la señora es muy válida, porque si bien no es corrupción, la ineficiencia e ineptitud del funcionamiento de las entidades lleva a que ese tipo de cosas pasen también. Entonces, le voy a dar la palabra al caballero aquí adelante y voy a coger otras dos atrás. Gracias. Sí, espérate, un segundo por favor, si me permites. Adriana Córdoba quiere hacer un comentario sobre lo que dijo la señora. Sí, yo creo que lo que nos ha estado pasando en los últimos meses, digamos, de identificar grandes casos de corrupción que han llevado hasta la misma rama judicial a estar involucrada en estos procesos, es la evidencia grande de que obviamente las instituciones sí hemos venido haciendo un trabajo probablemente no de la mejor calidad ni de la manera más efectiva. Por eso creo que parte de lo que nos toca en esta nueva etapa es pensar en un nuevo enfoque de abordar el problema. Un enfoque donde también no solamente se incluye el ajuste de las normas, sino se promueva mucho la cultura organizacional del cumplimiento. Decía inicialmente el mayor del tema del control y del ambiente de control, pero yo le sumaría a eso el respeto y la adhesión moral al cumplimiento de la ley, y cultural. Lo que señalaba el señor hace un momento de que había una persona como juez recién graduada y que la gente lo que dice es, no dice qué vergüenza y manda 20, 50, 100 mil derechos de petición solicitando que pongan a alguien de calidad ahí, sino dicen es un berraco, es decir, ojalá hubiera sido mi hijo, ojalá hubiera… Entonces, digamos que tenemos que cambiar el enfoque de abordar, que es parte de lo que estamos trabajando también desde la Procuraduría, en un enfoque de cambio cultural que no solamente incluya el tema de ajuste de las normas, sino también ajuste en la cultura organizacional para mejor cumplimiento y trabaje en la corresponsabilidad, también lo decía el mayor, la corrupción es un tema entre la ciudadanía y el Estado, el sector público, el sector privado generan unos ambientes que son propicios a la corrupción. Hace unos meses en una de las mesas de trabajo preguntábamos qué requiere ese cambio cultural y la gente decía, no, años, siglos. Un profesor de los Andes levantó la mano y dijo, no, el cambio cultural se demora 6 horas o 12 horas. Entonces yo decía, ¿cómo así? Entonces dice, sí, lo que se demora el vuelo Bogotá-Nueva York o Bogotá-París, porque el ciudadano antes de subirse al avión de repente en Colombia ha infringido varias leyes, pero cuando llega a esas otras sociedades las cumple. ¿Y qué? No porque nosotros tengamos un ADN de corrupción, sino porque hay un ambiente social, cultural, que incentiva a cumplir la ley. Vaya usted y no pague una multa o pórtese de cierta manera en otras sociedades y la misma sociedad lo previene, lo sanciona. Entonces quería, reconociendo digamos esa debilidad que hemos tenido en abordar el problema de las instituciones, señalar que estamos trabajando como en 5 grandes metas o productos. El primero es poder tener un sistema de alertas tempranas en corrupción y mala administración que sea alimentado por varios actores, no solamente el público, sino también otras entidades, entes de control, ciudadanías y gremios. Segundo, tener un sistema permanente de petición y rendición de cuentas que incluya observatorios ciudadanos, veedurías especializadas, escenarios de control digital, como lo señalaba la Contraloría. Lo que también han mostrado los estudios de Naciones Unidas en lucha contra la corrupción, que las políticas más exitosas de lucha contra la corrupción son aquellas que en el 80 o 90% de ellas en el corazón tienen la participación ciudadana. En Inglaterra hay varios ejercicios en donde se llama el Blue y el White Paper, en donde las leyes salen a 24, a 48, a 72 horas que la sociedad las revise y pueda opinar sobre ellas. Entonces, la participación ciudadana en ese sistema de petición y rendición de cuentas como la otra manera de trabajar. Una tercera es un esquema de análisis integral preventivo que nos permita organizar los diferentes controles. También señalaba el mayor, está el control social, pero está el control interno, que es clave, el control interno contable, el control que hace la sociedad a través de las quejas, reclamos y solicitudes. Y esos controles en el IDIT de Cúcuta, por ejemplo, en el Índice de Desempeño Institucional de Cúcuta, vemos que hay unos niveles de disminuyó, ineficiente, deficiente, es decir, ahí en la estructura, como alguno de los panelistas también señalaba,
creo el mayor, en donde hablaba que parte de la corrupción está dada por no saber hacer gerencia pública. Entonces, lo que está trabajando la Contraloría en materia de escuelas de gestión pública y los nuevos liderazgos es clave. El cuarto componente que tenemos de meta es el de promover un sistema de sanciones y reconocimientos y de controles que vayan más allá del tema legal, porque las normas se demoran a veces en ser cumplidas. ¿Cuáles las otras dos impunidades que son muy grandes en nuestra sociedad? La impunidad moral y la impunidad cultural. Frente a esas que la tenemos a la mano, no hacemos nada. Frases como las siguientes: a papaya vista, papaya partida, no de papaya, el problema no es la rosca, sino es no estar dentro de ella, aproveche su cuarto de hora, bobo él, etcétera, etcétera, son precisamente lo que está en la base de esta impunidad legal y cultural, de esta base moral y cultural. Y el último sería un sistema de formación en pedagogía constitucional, en cultura ciudadana y cultura de la legalidad. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo es la manera de contribuir desde la Procuraduría a la lucha contra la corrupción? Salvaguardando y construyendo condiciones de desarrollo de la Constitución del 91, porque la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, ahí está todo, ahí nos ponen los límites a todos. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? El no cumplimiento a esas normas. Correcto, las normas están. Muy bien. Muy bien, ahora sí, por favor. Gracias, muy Ojalá amable. Pregunta. Yo soy el abogado Alfredo Medina Chacón, soy un hombre con tres especializaciones. Acércate el micrófono. Soy el abogado Alfredo Medina Chacón, tengo 3 especializaciones, voy en camino de una maestría, artículos jurídicos míos han sido publicados en la revista Indret de España. Concreta y claramente, ¿consideran ustedes que la criminalidad institucional en Colombia es sectorial, fraccionada o hace parte como Estado de una organización criminal de poder, voluntad y estructurada de una forma vertical, incluyendo departamentos, municipios y organismos descentralizados? 2. Ha hablado usted de denuncias penales, compulsamientos, copias a la Fiscalía General de la Nación. ¿Tiene usted conocimiento a qué negocios se les ha abierto realmente investigación dentro del sistema acusatorio Ley 906 de 2004? Y si ustedes, en condición de víctimas, se han constituido o han participado o relacionado de manera directa con la Fiscalía General de la Nación. 3. Si usted, como representante de la Contraloría, que ha abierto específicamente en su discurso la relación de investigativos, si usted ha encontrado concentración de contratos de la gobernación del departamento de Norte de Santander con un solo contratista, a la Contraloría Municipal, si ustedes han encontrado concentración de contratos de obras públicas sobre un particular específico, por cuanto la criminalidad institucional se concentra en la viabilidad más determinante a través de la contratación administrativa. Muy amable, muchísimas gracias. Entonces, antes de dar la palabra para contestar, y creo que deberíamos empezar por la última pregunta, sinceramente considero que tenemos un país vecino que sí es una estructura institucional de criminalidad. De lo que existe en Colombia, con las falencias enormes que hay un abismo de diferencia. Entonces, bueno, entonces, señor, no, yo creo que tenemos que ser. Le queda muy mal que usted venga a calificar de criminalidad a Venezuela, donde la criminalidad que estamos discutiendo es aquí la de Colombia, no nos está dando. Tiene usted la palabra, doctor Serrano. Bueno, voy a contestarle la última pregunta.
Nosotros soportamos nuestra tarea sobre la base de una alianza que tenemos con la Auditoría General de la República a través de un sistema de información que se denomina CIA Observa. Este es un sistema de información al cual los invito que ustedes tengan la posibilidad y ingresen y accesen para que conozcan todos y cada uno de los contratos que se celebran, no solamente a nivel de Gobernación de Norte de Santander y todas sus secretarías, sino también de las 94 instituciones que vigila la Contraloría de Norte de Santander. Sobre la base de esa información y sobre la base de la información que recabamos todos los meses, estamos terminando un estudio. Uno de ellos ya se terminó, que tiene que ver con la contratación en las vigencias 2015-2016 de la contratación con ONG y contratación directa. Esa contratación suma, cuando me refiero a Norte de Santander, me refiero a todo el compendio de instituciones que nosotros vigilamos, suma cerca de 145.000 millones de pesos la contratación directa y vamos a poder evidenciar que cerca del 45% de esa contratación se hace con fundaciones, con corporaciones, antes de la expedición del decreto 992 y la otra se realiza a través de convenios de cooperación, se realiza a través de convenios de asociación con entidades públicas. En este momento no tendría la información aquí, tendría que, con mucho gusto lo invito a que nos encontremos para poder entregarle esa información a usted y al que la requiera, de cuáles son, digamos, el ranking de las personas que contratan en todo el compendio de las instituciones que nosotros vigilamos y le podemos entregar toda la información. Esa información los invito también a que la consulten, no solamente en el CIA Observa, Auditoría General de la República, sino a través de Colombia Compra Eficiente. Y yo quiero llamar la atención en algo. Parte de la situación de corrupción que vive el país es porque la ciudadanía es necesario que se apropie de la información que cada día es más pública. Todos los días a nosotros se nos exige, y lo estamos haciendo, publicar la información relacionada con presupuestos públicos, contrataciones administrativas, igualmente con los procesos de planeación. Yo estoy adelantando y espero terminarlo en el mes de septiembre, 10 estudios, nunca lo había hecho la Contraloría. También les puedo compartir, por ejemplo, y hago un llamado de atención, los pasivos contingentes que tiene no solamente la Gobernación de Norte de Santander, sino el conjunto de todas las administraciones municipales, están sumando cerca de 98.000 millones de pesos. ¿Qué son pasivos contingentes? Son las demandas que tienen estas entidades, son los pasivos que tienen en sus presupuestos y en sus contabilidades. Y son informes que estamos haciendo y que vamos a entregarle a la ciudadanía y que vamos a entregarle a la Asamblea del Departamento para el ejercicio de control político. Claro que sí, esas denuncias que se han hecho desde el punto de vista penal, en todas nos hemos constituido como parte del proceso y acompañamos de acuerdo al procedimiento penal establecido por parte de la Contraloría Departamental en lo que tiene que ver con los hallazgos penales. Y los disciplinarios pues sí terminan siendo, ustedes saben, competencia o de la Contraloría de Cúcuta o la de Ocaña o la regional según el caso. Digamos que eso es lo que yo tendría para contestarle al doctor. Doctor Víctor. Ahí está, no tienes que… Sí, yo quisiera hacer como una invitación también a medir un poco el lenguaje y las expresiones que se dan, porque estamos en un país que se está construyendo para fortalecerlo y no para derrumbarlo. Yo creo que es importante cuando se habla de una estructura criminal del Estado pensar que esto no es así. Yo hago parte de un ministerio que orgullosamente en este momento tiene abierto un concurso de meritocracia para la carrera diplomática. Déjeme hablar, perdón. ¿Me permites? Sí, yo estudié allí, también lo conozco muy bien. Bueno, entonces Señor, por favor, lo que quiero invitar es explicarles
que en un ministerio que hace parte de un Estado existe una carrera de meritocracia. En este momento la carrera diplomática está abierta para que todos los jóvenes del país que concursan y quieren hacer parte de esa estructura del Estado por mérito hagan parte de este Estado. Entonces lo que nosotros vemos que funciona correctamente, que es parte de un Estado que también funciona bien, pero que reconocemos tiene algunas falencias, nosotros no podemos generalizar y decir que todo esto funciona mal, porque entonces ¿a qué tipo de apuesta le estamos haciendo en esta nación? Yo creo que hay que ser muy moderados en estos espacios, no entrar en expresiones generalizadas ni hacer este tipo de aseveraciones donde la gente está construyendo y participando, porque los que nos debemos a la función del Estado y sabemos que no somos criminales, estamos cumpliendo con una función y las cosas no son tan tajantes como se empiezan a presentar. Esa es una propuesta constructiva para que los escenarios aquí en Norte de Santander tengan esa altura que deben tener también, y esa es como la insinuación para todos ustedes, muy respetuosa. Gracias. Mayor, ¿usted quiere comentar algo? Aquí está. Gracias, Marcela. Sí, igualmente es importante todo esto que está pasando hoy, eso es parte de una democracia, que es una gran garantía. Por eso cada institución tiene unos canales abiertos de comunicación, por correos electrónicos, por teléfonos, algunas veces por cadenas de chat, para que la ciudadanía denuncie, la ciudadanía se preocupe, consulte con sus autoridades y en este momento la orden es clara por parte de la Dirección de la Policía Nacional. Hay una cantidad de oficinas de atención al ciudadano que están abiertas, los comandantes tienen la orden y la obligación legítima y constitucional de atender a los ciudadanos. Es una nueva cultura que estamos tratando de formar en línea con la paz, en línea con lo que todos los colombianos nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un aplauso a este panel para seguir con el resto del desarrollo de nuestro foro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas por cada una de sus intervenciones y por supuesto al público por las preguntas. Les agradezco, no se ha acabado, faltan 2 paneles más. Les agradecemos a las personas permanecer en sus lugares para que podamos continuar con el desarrollo de este foro que realiza la revista Semana. Por favor, los invitamos para continuar.